En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto para mí nuevamente que nos encontremos en su programa El Poder del Evangelio, donde buscamos que puedan entender y conocer quién es Dios, y no hacemos falsas expectativas, que si crees en Dios vas a tener todo lo que tú quieras, porque eso no es así. Realmente Cristo vino a darnos vida eterna, pero no vino a darnos cosas materiales. Bueno, mis amigos, los invito a que vayamos a Romanos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 9 y 10, que cita así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis queridos amigos, muchas personas este texto de Romanos lo interpretan como si Dios hubiera instituido la oración de fe, pero eso es algo completamente falso. Cuando nosotros vemos contextualmente este verso, podemos evidenciar que se estaba dando en un contexto de la iglesia en Roma. En la iglesia en Roma, cuando una persona confesaba que Jesucristo era el Señor o el Curios, ¿qué sucedía? Le costaba la vida, porque en ese momento solo César era Dios. En ese entonces Nerón era el emperador. Y quien dijera que otro era Dios y que no era Nerón, le costaba la vida. En el área judía le podía costar también la vida, pero también le costaba sus propiedades. Podía perder todo lo que tenía, perder su familia, sus familias, sus bienes. Pero hoy en día este texto lo han malinterpretado porque no lo han visto a la luz del contexto. Mi amigo, nuevamente y sin querer ofender a nadie, pero ¿dónde en la Sagrada Escritura se puede evidenciar que Cristo hizo a las personas hacer una oración de fe? Y por favor, si es así, colócamelo en la cajita de abajo. Escríbeme por favor dónde está ese pasaje. O por favor, si tienes evidencia que los apóstoles hicieron que las personas realizaran una oración de fe, colócamelo. Hoy vamos a ver algo muy increíble y muy impresionante e interesante, en el sentido de que nos va a mostrar a alguien que era un seguidor de Jesús, que estuvo aún en la Santa Cena, que pudo hasta de pronto profesar con sus labios creer en Jesús, pero realmente no creía en Él. Mi amigo, ¿será ese tu caso? ¿Será que tú piensas que crees en Cristo cuando realmente no le entiendes y no le conoces? Te invito a entender y conocer a Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la Sagrada Escritura. No hay más, solamente la palabra de Dios es la que nos puede dar la verdadera fe, como dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Requerimos palabra de Dios, porque si no tenemos palabra de Dios, tendremos una fe como la de Santiago capítulo 2. Tú crees en Dios, bien haces. Así los demonios creen, y no solamente creen, sino que ¿qué? Tiemblan. Sí, mi amigo, qué cosa tan impresionante. Pero la pregunta es, ¿has creído en Dios a la manera de Él? ¿O has creído en Dios conforme a tu imaginación? Bueno, todos estos programas del poder del Evangelio lo que quieren mostrar es realmente cómo está tu relación
con el Dios bíblico, con el Dios escritural. Por eso estos programas han estado repletos de citas bíblicas, porque aquí venimos a compartir la palabra de Dios y no cosas que supuestamente Dios nos ha hablado y revelado en sueños, porque Dios hoy no habla en sueños, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Ya lo que fue revelado, y si le agregamos a la palabra de Dios, caerán todas las plagas que están en el libro. Bueno, mis amigos, los voy a invitar a que vayamos, por favor, a Mateo 26. En Mateo 26 vamos a ir, si son tan amables, al versículo 17. Vamos a ir a Mateo 16, versículo 17. Bueno, entonces Mateo 26, versículo 17. Mateo 26, versículo 17. Y se titula Institución de la Cena del Señor. Les citaba el verso ahorita de Romanos, el de confesar con la boca que Jesús es el Señor, pero eso vamos a ver que no basta. También vamos a ver que Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23 nos dice que no todas las personas que a Dios le digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente el que haga la voluntad de Dios. Hoy en día muchos invitan a multitudes a hacer vanas oraciones de fe, que realmente han condenado y condenarán a muchas personas. Así que si tú mueves o invitas a las personas a hacer oraciones de fe cuando les hablas de Dios, te invito a que por favor reevalúes, no porque yo te lo digo, sino porque la palabra de Dios en ningún momento usa contextualmente la oración de fe y no la usa. Bueno, vamos a seguir viendo y vamos a ver con argumento bíblico cómo podemos, la redundancia, argumentar ello. Bueno, vamos a ir a Mateo 26, vamos a leer desde los versículos 17 al versículo 29. Cita así: institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí hay algo sumamente clave. El verso 18, Jesús dice que su tiempo estaba cerca y que él celebraría la fiesta ¿con quién? Con los discípulos. Bueno, entonces, ¿cuál es ese tiempo que está cerca? El tiempo en que él moriría, como lo vamos a ver, no por todos, sino solamente por sus escogidos. Hoy en día también hay una doctrina que no es bíblica, que la llaman el universalismo, que Cristo murió por todos. Pero vamos a ver a la luz, no de lo que yo les digo, sino a la luz de la palabra de Dios, si Cristo murió por todos o murió por muchos. Vamos a verlo, como dice la palabra de Dios. El maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Recordemos que la fiesta de la Pascua es elemental. ¿Por qué, mis amigos? Porque un inocente tenía que morir a favor de un pecador. ¿Recuerdan en qué consistía la fiesta de la Pascua, mi amigo? La fiesta de la Pascua consistía en que tenían que matar a un cordero que tuviera 3 características ese animalito: puro, limpio y sin mancha. Este animal lo sacrificaban y en las puertas de cada casa, en el dintel de cada puerta y en los marcos o en los postes, untaban la sangre, y donde el ángel de la muerte veía la sangre, no entraba en ese hogar, sino que
pasaba de largo. Por eso esta fiesta se llama la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Pascua significa ¿qué? Pasar de largo. Por favor, aprendan ese concepto. Pascua, pasar de largo. Igualmente espero que los anteriores programas hayan podido anotar lo que yo les he dicho. Y si no, que desde ahora comiencen. Igualmente los invito, mis amigos, a ver los anteriores programas. Todos fundamentados en la palabra de Dios. No más, no lo que yo digo, no lo que dice un hombre, lo que dice la Santa Escritura. Bueno, entonces van a preparar la fiesta de la Pascua. Van a recordar ese evento cuando el pueblo de Israel fue liberado. Y recordemos y atemos cabos, que esto es lo bonito de todo este compartir cronológico de la palabra de Dios, que vamos armando un rompecabezas. Bueno, entonces la fiesta de la Pascua consistía en un cordero. Y recordemos lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas personas van a iglesias que no nombran mucho esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero realmente no entienden quién es ese Cordero. No entienden el contexto. Pero mi amigo, lo que quiere decir es que vendría ese Cordero Pascual y ya no se necesitarían más corderos. Yo conocí alguna vez, y creo que lo nombré en programas pasados, pero si no, pues valga la pena nombrarlo. Conocí un pastor de una iglesia que él me comentaba que recién él conoció del Señor, él estaba leyendo fielmente su Biblia. Y él pensaba que el cordero era literal. Entonces él fue a hablar con un sacerdote católico acerca de llevar el cordero. Pero antes dio con un hermano creyente cristiano, creyente en Cristo verdadero, no por negocio. Y este hermano le dijo, no, mire usted ya no tiene que llevar eso, porque ya vino el Cordero perfecto. El Cordero que vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. ¿Sí ven? Entonces es lo bonito de que vendría ese Cordero Pascual que quitaría el pecado del mundo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que vayan y busquen a ese hombre. Bueno, Mateo capítulo 26 versículo 19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Porque recordemos que Jesús les va a decir en el versículo 18 que vayan y busquen a un hombre y que le digan que en su casa van a hacer la Pascua. Entonces sigamos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Jesús se va a sentar en la noche a celebrar esa fiesta de la Pascua, rememorando que un inocente tiene que morir por un pecador. Y recordemos, valga decir, un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Y yo como pecador no puedo hacer nada para salvarme, solamente su muerte en la cruz es la que me salva. Y Él no quedó vivo, sino resucitó. Mi amigo, si a ti te representa Cristo, estás ganado. Pero si a ti no te representa Cristo, como decía una prédica de Carlos Spurgeon, tristemente va a pasar algo terrible contigo. Tú estás amontonando riquezas terrenales para que todas al final sean quemadas y tú seas humillado. Si deseas ser humillado, haz caso omiso a estos mensajes. Pero si realmente quieres volver a Cristo, quieres hacer las cosas como Él manda, por favor, que Dios abra tu mente, tu corazón y tus oídos para escuchar estas palabras. El verdadero Cristo no es un negocio. El verdadero Cristo viene a buscar almas perdidas, sedientas de necesidades espirituales y no materiales.
Bueno, mis amigos, ya después de aclarar eso, Jesús se sienta a la mesa con los 12. Y en Mateo capítulo 26, versículo 21, les dice así: y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirse, o a decirle al Señor: ¿soy yo, maestro? ¿O soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre que no haber nacido. Mi amigo, si tú crees en una información de Dios solamente intelectual, si crees que por tus buenas obras no te vas a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados, sino quedar en la tumba y resucitar, así creas eso, pero solamente si lo crees intelectualmente, vas a tener la misma suerte de este discípulo que traicionó a Jesús. Muchas personas o miles de personas van a las iglesias, pero realmente no entienden y conocen a Dios. Y yo llamo a las personas a que se arrepientan, como les decía Juan el Bautista a las personas y Cristo Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero creer no solamente es de una vana manera intelectual. Hoy en día la gente cree en Dios de manera intelectual. O como yo les citaba ahorita, Romanos capítulo 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces las personas dicen: no, ya hicimos la oración de fe y ya nosotros somos salvos. Pero la palabra de Dios nos dice que por su fruto conoceremos quién es la persona. Muchas personas dicen creer en Jesús, pero usan vocabulario que no conviene y que va en contra de los principios que Dios enseña. Hay personas hasta que en lo secreto, desafortunadamente, se hace cosas indebidas. Muchas veces las personas dicen: no, es que el que es cristiano realmente es un solapado, porque le gusta encubrirse sus pecados. No, si tú eres una persona que recurrentemente pecas tanto en lo privado como en lo público y no sientes dolor realmente, puede ser, mi amigo, o lo más posible es que no hayas nacido de nuevo y que seas como Judas, que vendas a Cristo. Bueno, mi amigo, entonces vamos a seguir versículo 29. Bueno le fuera, el versículo 24 dijo, Mateo capítulo 26, versículo 24, la última parte dice: bueno le fuera a ese hombre que no haber nacido. Mi amigo, si tú tienes solamente esta información de manera intelectual, digo lo mismo que Jesús le dijo a Judas, pero en tu caso, bueno no te hubiera sido no haber nacido. Si te burlas de estos videos, si desprecias a Cristo y vas eternamente al lago de fuego, bueno te hubiera sido no haber nacido. Las personas tienen conceptos erróneos, como lo hemos visto en los anteriores programas del lago de fuego. Unos piensan que es aquí, otros piensan que no, que eso no existe, que Dios cómo le puede hacer eso a la gente. Pero no, mi amigo, en el lago de fuego vas a querer morir, pero no vas a poder morir, sino eternamente sufrirás la ira de Dios. Y peor aún, si conoces esta información y niegas a Cristo, lo niegas con tu vida, será peor.
Es triste ver, conocí una vez a una joven que me comentaba de una gran iglesia aquí en Bogotá, Colombia. Ella estudiaba en cierta universidad y conocía a ciertas personas que iban a ese grupo religioso inmenso. Y ella decía, yo los veo allá en ese grupo llorando, los veo levantando sus manos, los veo orando, clamándole a Dios. Pero luego los veo estudiando en la universidad, pero no haciendo bien las cosas, sino haciendo trampas, siendo deshonestos, hablando truhanerías o con groserías. Entonces uno dice, realmente no hay una coherencia, mi amigo. Y debe haber coherencia, tanto en lo que yo digo como en lo que yo hago. Porque así era Jesús, una persona que era coherente. Desafortunadamente todos los seres humanos nacemos con pecado. Y tristemente en todas las cosas no hemos sido coherentes. Por eso tenemos que acercarnos, mi amigo, primeramente yo, en oración al Señor y clamarle, Señor, perdóname, o gracias por morir por mí en la cruz y porque tú me representas allá, porque si no, la ira de Dios está sobre ti, mi amigo, como dice Juan 3:36. Bueno, versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Judas le dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Tremendo, ¿no? El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Que por cuántas personas? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Te invito a que vayas a Mateo capítulo 26, versículo 28. Yo no lo estoy inventando. Cristo no murió por todos, murió por muchos. Ahí lo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, y por favor subraya esa palabra, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo no lo estoy inventando. Si tú me estás diciendo que Cristo murió por todo el mundo, tendrías que desmontarme este versículo de Mateo capítulo 26, versículo 28 y contextualmente todos los versos que argumentan la lección en la palabra de Dios. Porque Dios no murió por todos, murió por muchos, murió por sus escogidos. Mi amigo, la pregunta para ti es, ¿estás en el lado de los escogidos o eres como Judas? ¿Eres una persona que sí respetas el evangelio? ¿O que ves a los evangélicos con buenos ojos? A los cristianos evangélicos dicen, sí, buenas personas, sí, pero no has rendido tu vida a Cristo, no has rendido tu vida a la palabra de Dios, sino sigue ritos, o posiblemente tú seas una persona que vaya a una iglesia y que haga ciertos ritos, que ores, que yo no sé, des ahí para la iglesia dinero, que mejor dicho ayunes, que haga ritos, pero uno no se va a salvar por eso, porque recordemos que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 es claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mi amigo, ¿estás actuando como Judas? Si eres una persona profesante, que estás hasta los lados de Jesús,
que sigues, como te mencionaba, ritos religiosos, pero que no has creído esto con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, déjame decirte, desafortunadamente, amigo, que irás eternamente al lago de fuego. Suena horrible, yo sé, pero hoy en día a las personas les gusta que les hablen bonito. La mayoría de personas les gusta que les enseñen un evangelio que no haya compromiso, sino que Cristo los ama a todos y que murió por todos. Ese es el falso evangelio que hoy muchos predicadores enseñan. Y como les he dicho, por eso acá no hay un gran número. ¿Sí ven? Porque si yo hablara lo que le gusta a la gente, esto estaría llenísimo. Pero Dios algún día va a demandar mis palabras, como va a demandar tus palabras y las palabras de cada una de las personas que enseñan allá arriba o allá abajo o en estas redes sociales. Toda persona que enseñe, pero no enseñe lo que está diciendo el Señor, porque es mi Señor y no es su Señor, tendremos que dar razón de ello. Por eso Apocalipsis 22:18 es sumamente clave. Si yo le agrego a la palabra de Dios, Dios va a traer todas las plagas que están en el libro. Muchos hermanos míos, amigos, ellos me dicen que ellos toman con tal seriedad la palabra del Señor que muchas veces prefieren callar en ciertos temas. Y yo también, mis amigos, yo no conozco toda la palabra del Señor. Solamente el Señor es quien conoce la totalidad. Pero con lo que enseño, intento y sé que estoy siendo por la gracia de Dios y no por mis méritos, estoy siendo bíblico. Pero tristemente es fuerte que tú puedes ser como un Judas. Espero que no sea así. Entonces Dios va a morir no por todas las personas, sino por quienes va a morir. Va a morir por muchos. Entonces espero que tú, mi amigo, estés entre esos muchos, porque si no, tristemente irás a condenación eterna. ¿En dónde? En el lago de fuego, y no será por un tiempo, sino será por los siglos de los siglos. Nuevamente repito, Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba. Nuevo con vosotros en el reino del Padre. Bueno, entonces Jesús está anunciando aquí su muerte. Y Él con la copa y el pan está representando su cuerpo. Es decir, que quien coma y beba de Él será salvo. Pero quien rehúse comer de Él y tomar de Él, ¿qué es? ¿Qué representa eso, mi amigo? Muchas personas dicen que eso es literal. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor en la universidad que él decía, no es que los cristianos y los católicos, él decía, son caníbales porque ellos comen a Jesús, porque lo entienden en términos físicos, y esto no es en términos físicos, es en términos espirituales. Porque comer y tomar a Jesús es creer en Él a la manera de Él. ¿Has creído en Jesús a la manera de Él? ¿O has creído en Jesús conforme a tu imaginación? Muchas veces uno se impresiona cuando habla con personas en iglesias. Y las personas tienen conceptos errados de la salvación. Muchos piensan lo que les he venido mencionando, que por ir a la iglesia, por ser parte hasta de una membresía o por hacer ciertas cosas se van a salvar, pero no. Lo único que salva es creer, nuevamente lo repito, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador, y que Jesús, ese que murió, no quedaría en la tumba, sino que
resucitaría. Y es importante nuevamente citar que no por obras me salvo para que yo no pueda gloriarme en el reino de los cielos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Bueno, entonces en la Santa Cena nosotros vemos que está la copa y está el pan. Y quiero invitarlos por favor a que vayamos a Isaías capítulo 53 y vamos a leer de los versos 3 al 5. Isaías capítulo 53 versículos 3 al 5. Aquí también hay algo sumamente importante en Isaías capítulo 53, 3 al 5, porque va a ser una profecía que va a enmarcar a Cristo Jesús, cómo fue despedazada su carne y cómo brotaron ríos de sangre por muchos, por sus escogidos, como dice Mateo capítulo 26, versículo 28. No me lo estoy inventando, amigos. Es lo que nos dice ¿quién? La palabra de Dios. Pero miren lo que nos dice Isaías capítulo 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. Y aquí hay dos ideas que quiero mostrarte, amigo. Muchas personas, este verso o este capítulo de Isaías capítulo 53, versículo 4, dice, no, es que tú si crees en Dios ya no tienes que pasar sufrimiento, ya no tienes que tener dolor, porque ahí dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, ¿cierto? Entonces si Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, nosotros no tenemos que padecer. No es así, mi amigo. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. ¿Quién citó eso? ¿Lo cité yo? No, lo citó Cristo Jesús en su santa palabra. Bueno, amigo, Él no quiere mostrar eso. Lo que quiere mostrar es que Él va a llevar ese pecado que nosotros eternamente tendríamos que ir y pagar. Primeramente yo tendría que ir por la eternidad, por los siglos de los siglos. Como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, tendría que ir eternamente al lago de fuego, siglo tras siglo. Y tú también, mi amigo. Pero si tú tienes un concepto errado de Dios y piensas como algunas iglesias hoy enseñan, que tú tienes que tener una vida de prosperidad, una vida de lujos, eso no es así. Dios no quiere darte riquezas materiales. Dios puede dar dinero, pero ese no es el objetivo. Y hay muchas personas que Dios ha permitido que tengan dinero, pero ¿sabes para qué ha servido? Para que las personas aún más se alejen de Dios. ¿Sí ven? Es triste, pero muchas personas tienen mucho capital y lo que yo les he comentado también, están acumulando riquezas para el día de la ira venidera. El día en que su dinero, o como se diría su sucio dinero, no va a valer ni un centavo. Puedo tener toneladas de dinero, puedo tener todo un país lleno de billetes y de monedas, pero ni con eso podré pagar mi salvación. Me acuerdo que había un comercial hace algunos años que decía que hay cosas que no tienen precio. Para todo lo demás utilice, y ahí decían el nombre pues del producto que estaban promocionando, ¿no? Entonces hay cosas que no tienen precio. Para todo lo demás utilice una tarjeta de crédito, decían el nombre. Y hay cosas, mi amigo, que no tienen precio. Y una de esas cosas se llama ¿cómo? La salvación. La salvación no tiene precio.
Había una canción de un cantante que decía: ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Y yo te voy a decir, querido cantante, qué precio tiene el cielo. Pueden buscar, se llama la canción ¿qué tiene qué precio tiene el cielo? O que alguien me lo diga, y yo te lo voy a decir. El precio que tiene el cielo es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Ese es el precio. Un precio que tú, amigo, y yo no podemos pagar. Bueno, entonces es interesante que aquí en Isaías capítulo 53, el verso 4 en el final dice que fue azotado y nosotros le tuvimos azotado. ¿Por herido de quién? Herido de Dios y abatido. En segundo lugar, mi amigo, ¿quién mató a Jesús? ¿Tú mataste a Jesús o yo maté a Jesús? No. Quien mató a Jesús fue Dios el Padre. Recordemos que podemos ver en Génesis capítulo 3 cuando Dios mata unos corderos inocentes para vestir a quienes, Adán y Eva. Adán y Eva, ese cordero Dios lo va a matar o los va a matar, y con esas pieles los va a vestir. Asimismo pasa aquí. Entonces recordemos, eso está en Génesis capítulo 3 versículo 21, que Dios mata a esos animales inocentes y viste a Adán y Eva con esas pieles. Es decir que, como les he mencionado también en anteriores programas, Adán y Eva vieron la muerte de estos corderos. La pregunta es, ¿quién merece morir hoy y quién merecía morir en aquel entonces? Tanto tú como yo, mi amigo, merecemos morir. Y morir no solamente físicamente, sino espiritualmente y eternamente. Pero gracias a Dios por ese Cordero que vino del cielo a morir en la cruz por sus escogidos. Espero que seas uno de ellos, mi amigo. Bueno, entonces Dios mata a Jesús. No fueron ni los romanos, ni los judíos, ni nosotros, sino Dios, para que pudiera quitar. Porque recordemos que todos los corderos que vimos desde la Pascua hasta los tiempos de Cristo servían para cubrir, pero estos no quitaban. Entonces debes creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Bueno, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no nos quiere sanar de cosas temporales, aunque Él puede sanar a una persona, yo no lo limito, pero Él vino a curar algo peor, vino a resucitarnos, porque nosotros, mi amigo, no estábamos enfermos, como hoy en día algunos dicen, que realmente uno no está muerto, y la palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice la palabra, yo no lo digo. Dice muertos. Las personas piensan que no, y por eso también argumentan que la oración de fe está bien, porque yo puedo escoger a Dios. Pero miren Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mi amigo, no puedes buscar a Dios. Y todo lo que yo te estoy diciendo, amigo, no lo estoy diciendo fuera de contexto. Lo estoy diciendo con la palabra de Dios. Así que, mi amigo, yo también te invito a ti a que uses la palabra de Dios para decir en qué crees. Porque hoy en día muchas personas se hacen llamar creyentes, pero no usan la palabra de Dios como argumento, sino usan lo que dice el corazón. Y dice la palabra de Dios que el corazón es más engañoso que todas las cosas y que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin
es un camino de muerte. Amigo, ¿cuál será tu fin sin Cristo? Tu fin será como el fin de Judas. Será un fin eterno de dolor y sufrimiento. Bueno, amigo, entonces Jesús, cuando instituye la cena del Señor en Mateo 26, Él dice que iba a ser despedazado, iba a ser acabado. Vamos a ir nuevamente a Mateo 26. Vamos a ir a Mateo 26, si son tan amables. Y ahí vamos a corroborar lo que también les estoy diciendo. Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. ¿Y por qué bendijo el pan y lo partió y dio a sus discípulos? Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces Jesús quiere evidenciar que Él moriría, pero ¿por cuántas personas? No por todas, ya hablamos de ese tema, sino por muchas. Bueno, mi amigo, entonces Jesús, que es el libertador, entregaría su vida. Los invito a que vayamos, por favor, a Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14, versículo 1 y 2. Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Marcos, capítulo 14, versículos 1 y 2. Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2, ¿cómo se titula? El complot para prender a Jesús. Es decir, que a Jesús ya estaba planeado que a él que lo sentenciaran a muerte, pero vamos a ver que a Dios nada se le sale de las manos y que este era un plan eterno, que Él entregara su vida por sus escogidos. Dice Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2, que se titula nuevamente el complot para prender a Jesús. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces ya estaban buscando matar a Jesús, ¿cierto? Entonces, en esa misma fiesta que estaba celebrando Jesús con sus discípulos, lo están buscando aprender. Entonces vamos a ir a Marcos, ahí adelante, vamos a ir a Marcos capítulo 14 y vamos a leer los versos 10 y 11. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para entregarlo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad, ¿para qué? Para entregarle. Judas estaba buscando la oportunidad para entregarle porque él había vendido a Jesús. Bueno, hay algo interesante y podemos evidenciar en el Antiguo Testamento por cuánto dinero el Señor Jesús fue vendido. Así que los invito a que vayamos por favor a Zacarías, eso es el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Zacarías, si son tan amables. Vamos a ir al capítulo 11, versículos 12 y 13. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 es impresionante porque nos va a dar la cifra cabal, la cifra la cual es por la cual vendieron a Jesús. Dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de ¿qué? De plata. 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé ¿cuánto? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché
en la casa de Jehová al tesoro. Entonces si ven que es muy interesante que a Jesús lo van a vender por ¿cuántas piezas de plata? Por 30 piezas de plata. Y vamos a verlo en Mateo capítulo 26 versículos 14 y 15. Vamos a Mateo 26 versículos 14 y 15. Mateo capítulo 26 versículos 14 y 15. Y vamos a corroborar lo de las 30 piezas de plata. Bueno, Mateo capítulo 26 versículos, si son tan amables, Mateo 26 versículos 14 y 15. Muchas gracias, muy amables, y voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así Mateo capítulo 26 versículo 14 y 15. Recordemos que en Zacarías decía que cuántas piezas de plata eran, 30. Y a José es algo interesante, que también nosotros vimos el suceso de José. A José lo vendieron por 20 piezas de plata, 10 menos. Bueno, veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 14-15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Lo dice la palabra de Dios. Zacarías fue escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, porque es uno de los textos, perdón la redundancia, del libro, uno de los textos del Antiguo Testamento. Este texto nos evidencia que se venía profetizando a Jesús, a Dios, por cuánto precio lo venderían. Hoy en día tú, amigo, y yo hemos vendido a Jesús por cosas menos valiosas. Muchas personas a Jesús lo venden por redes sociales. Otros lo venden por ver una buena película. Otros lo venden por ver un buen partido de fútbol o de algún deporte. Por cualquier cosa nosotros vendemos a Jesús. Cuando tú a Jesús no le das un lugar primordial en tu vida, sino queda en segundo lugar, tú estás actuando nada más y nada menos que ya sabes como quién, como Judas Iscariote, el cual vendió a Jesús ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata. ¿Cuál es tu Jesús, mi amigo? Si tú tienes interés en otras cosas sobre Jesús, déjame decirte, amigo, que tristemente Jesús no es tu verdadero Jesús, sino tienes otro Jesús, tienes otro Dios. Bueno, entonces van a entregar a Jesús. Entonces vamos a ir a Marcos, si son tan amables, vamos a ir a Marcos capítulo 14, vamos a ir a Marcos 14 y vamos a leer de los versos 12 al 15. Entonces vamos a ir a Marcos 14, versículos 12 al 15. Marcos 14, versículos 12 al 15. Es triste, pero ¿cuál es tu Jesús? Bueno, entonces nosotros estamos viendo la institución de la Cena del Señor. Y esa estaba en Marcos 14, versículos 12 al 14. Y vamos a ver dónde iban a prender a Jesús, pero vamos a leerlo también. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban ¿qué? El cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿sí ven? El cordero de la Pascua, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento
donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Bueno, entonces ahí es importante ver que se está preparando la fiesta de la Pascua. Y como lo habíamos visto, perdón la redundancia nuevamente, es una representación de la venida del Libertador. Ahora vamos a ir a Marcos 14 y vamos a leer los versos 43 al 49. Por favor, permítanme. Se titula ¿Arresto de quién? Arresto de Jesús. Dice así: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es triste, amigo, es triste. Pero podemos pensar: uy, no, las cosas se salieron de las manos. Pero vemos que las cosas no se han salido de las manos, porque que Cristo entregara su vida era un plan nada más y nada menos que un plan que temporal, no, era un plan eterno. Miren lo que dice el 49, después del punto y coma. Pero es así, para que se cumplan ¿qué? Las escrituras. Pero es así para que se cumplan ¿qué? Las escrituras. Que Cristo iba a morir, como nos dice Isaías capítulo 52 y capítulo 53. Pero que Él moriría, pero que Él resucitaría. Y Él vino como un cordero, pero más adelante vamos a ver que Él vendrá como un león. Y va a poner a sus enemigos al estrado de sus pies. Si tú eres un enemigo de Dios, si tú eres un Judas, mi amigo, te lo garantizo. Yo te lo garantizo y la palabra de Dios te lo garantiza. Yo no, porque yo vaya y venga, pero la palabra de Dios te garantiza que tú, si no eres amigo de Dios, si eres un enemigo de Dios, si no eres su hijo, estarás al estrado de sus pies. Y así quieras o no lo quieras, te va a tocar inclinarte ante el Rey Jesús. Y vas a ser humillado. No quiero que seas humillado. Por eso comparto una y otra vez. Pero no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Sé que este mensaje muchos de los escogidos lo escucharán. Posiblemente personas que no sean escogidas también lo escucharán.
Pero como en los tiempos de Noé, yo debo hacer lo mismo. Solamente debo compartir la palabra. No me toca hacer más a mí, no me corresponde hacer más. Y Dios va a ser quien dé el resultado. Espero, amigo, que seas un escogido de Dios. Alguien que crea que no por sus buenas obras se va a salvar, sino que porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador, y que ese libertador no quedaría en la tumba, sino que resucitaría. Y que creas Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Un don de Dios. Versículo 11, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, mi amigo. Cree eso, cree eso. No por obras, para que nadie se gloríe. Judas realmente no creyó en la gracia de Jesús, y Judas fue una persona que anduvo con Jesús. Entonces no es garantía que tú hagas una oración de fe para ir al cielo. No es garantía que vayas a la iglesia, no es garantía que ores, no es garantía que des dinero a la iglesia. Eso no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es que creas en la obra del que murió en la cruz. El himno nacional de mi país tiene una estrofa muy bonita, pero que la gente hace caso omiso. Dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. La pregunta es: ¿han comprendido realmente las palabras del que murió en la cruz? ¿O es un dicho ahí? Yo lo digo por decirlo. Hay personas que no creen en Dios, pero hasta mencionan esa estrofa. Esa estrofa. Y esa estrofa es clave, porque si realmente creyéramos lo que hizo el que murió en la cruz, esta sociedad sería muy diferente. Esto sería muy, muy, muy diferente. No tendríamos los problemas que se mueven hoy en día, o sí habrían los problemas, pero serían muy disminuidos. Pero hoy en día no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay temor a los padres. Si no hay temor a los padres, no hay temor a nadie más. Bueno, no hay temor a Dios, no hay temor al cónyuge, no hay temor a los padres, no se respeta a los hijos, menos a los profesores, y así se puede continuar. Hoy no hay respeto, porque no se comprende las palabras del que murió en la cruz. Pero yo no vengo aquí a enseñarles moralidad, porque muchas personas, por enseñar un evangelio, que no hagas esto, que no hagas lo otro, no, es que si me vuelvo cristiano, yo no voy a poder farrear, que si me vuelvo cristiano, yo no voy a poder tomar cerveza, que si me vuelvo cristiano, no voy a poder hacer X o Y cosa. Eso no es así, mi amigo. Eso no es así. Cristo no prohíbe esas cosas, sino que tú, cuando realmente conoces a Cristo, te apartas de eso, porque tu mente cambia. Muchas personas tienen miedo porque dicen: no, yo no quiero vivir como una vida hipócrita, una vida de moralidad. No, no es una vida hipócrita ni una vida de doble moral, como se podría decir. No, es creer en el evangelio, amigo. El evangelio cambia. El evangelio ha cambiado a drogadictos, prostitutas, ladrones, gente mala como tú y como yo. Es que nos creemos buenos, ¿cierto, amigo? Pero yo y tú somos malos. Nada más, por favor, te animo a que veas los programas anteriores y mira el programa en el cual yo hablo de los 10 mandamientos, que estuve ahí en la emisora Cielos Abiertos. Estuvimos allá en la sede, y estuvimos hablando con dos amigas muy queridas mías, Dianita y Danielita, y ellas me ayudaron y vimos que realmente no podemos cumplir ni uno. Pero yo sí te pregunto, y ya lo he preguntado acá, que cuántos de ustedes piensan que cumplen los mandamientos. La mayoría me dicen que sí,
pero Santiago nos dice que si yo incumplo uno, incumplo todos. Y Gálatas capítulo 3 versículo 10 me dice que si yo incumplo uno, soy un maldito. Fuerte, ¿no, amigo? Pero ¿estás actuando como Judas, vendiendo a tu Señor? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Te digo el precio del cielo. Te lo voy a decir. No por mis buenas obras me voy a salvar, sino porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por este pecador y no quedar en la tumba, sino resucitar. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, mi amigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, yo le podría decir: Dios, pero mira, yo hacía esto, y recordemos que nuestras obras son como trapos de inmundicia, como nos cita el profeta Isaías capítulo 64. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Amigo, ¿has creído realmente en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, o crees en otro Jesús? Bueno, amigos, nos veremos en nuestro próximo programa, en el poder del Evangelio, si así Dios lo permite. Pero espero que con lo que hoy te he expuesto y te exponen verdaderos maestros de Dios, puedas realmente entender y conocer quién es Dios. Hasta nuestro próximo programa, si así Dios lo quiere. Hasta luego. En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,